¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Hoy vamos a desarrollar el tema ¿quién podrá salvarnos? Y ustedes recordarán que en la época de los 80s, Roberto Gómez Bolaños, pues hizo una serie de personajes y hubo uno que se llamó el Chapulín Colorado, y cuando las personas estaban que ya no podían resolver sus problemas, siempre decían, ¿quién podrá salvarnos? Claro, era fantasía, era algo que es irreal. Vamos a empezar. Todos tenemos necesidades, a menos que haya alguien perfecto. Entonces, para esa persona no va a este estudio. Todos los demás tenemos un área de nuestra vida que necesita ser restaurada, que necesita ser mejorada, que necesita alguna solución. Y la causa precisamente de que haya cosas en nuestra vida que necesitan arreglos, que no están bien, que no funcionan bien, es sobre todo por un deseo de controlar las cosas. ¿Y saben qué? A mayor inseguridad, mayor necesidad de control. Así que cuando vean a una persona controladora, lo que hay detrás es mucha inseguridad. Pero lo que esto significa generalmente, el hecho de la búsqueda del control, estamos pugnando con Dios para ocupar su lugar. Y esto muchas veces no lo percibimos así. Realmente cuando yo intento controlar las áreas de mi vida, las circunstancias, tomar el control de mi vida, estoy diciendo que yo sé lo que es bueno y lo que es malo para mí, que yo sé qué es lo que yo quiero para mi vida, que sé lo que me conviene hacer y por lo tanto yo voy a tomar esta o aquella dirección, esta o aquella decisión, y por tanto estoy ocupando el lugar que le corresponde a Dios, que realmente Él conoce lo que es bueno y lo que es malo, y cuál es el verdadero propósito de nuestras vidas. El mayor obstáculo que tenemos muchas veces para poder arreglar las cosas que están mal en nuestras vidas es precisamente la negación. El no reconocer que hay cosas que están mal y necesitan ser mejoradas. La negación es aquello que nos impide movernos hacia la recuperación. El antídoto de Dios para la negación, para que no caigamos en el hecho de que no pasa nada, que todo está bien, es el dolor, porque raramente, esto ya lo he dicho varias veces, estamos dispuestos a movernos hacia el cambio, a cambiar, hasta que el dolor es más fuerte que nuestro miedo, que nuestro temor o que nuestra comodidad. Hay personas que le tienen pánico a los dentistas y no van al dentista hasta que les duele una muela, de tal manera que no aguantan el dolor. Entonces, ahí el dolor es más fuerte que el miedo que le tienen a las agujas o al dentista. Pero esto ocurre en las demás áreas de nuestra vida, donde muchas veces el temor a que se enteren, el temor a que conozcan mis miserias, mis problemas, cómo soy realmente y qué pretendo ocultar, hace que esté cómodo con la situación mientras no pase nada. Lo voy sobrellevando. Y esto no arregla ningún problema, al contrario, le da tiempo para que crezca. Por eso Dios permite muchas veces tres cosas para llamar nuestra atención y sacarnos del sopor. La primera cosa que permite son
las crisis. Enfermedades, estrés, pérdidas del trabajo, crisis económicas, cosas por el estilo que conocemos muy bien. En segundo lugar, utiliza la confrontación. Alguien que se interesa por ti y que te ama lo suficiente para confrontarte con la verdad. A veces, no muy afortunadamente, pero algunos con sabiduría lo hacen en amor. Y te dicen, te estás equivocando. Estás a punto de perder tu familia. Estás a punto de perder tu salud. Por ahí vas mal. Y finalmente, la catástrofe. Yo espero que Dios no permita que esto pase en sus vidas. Es cuando tocamos fondo, cuando alcanzamos lo más bajo, física, emocional, espiritual, financieramente, o con otra relación, o área dentro de nuestras vidas, cuando nos empeñamos en hacer a nuestra manera. A menudo lo que ocurre es que cuando nos aferramos, Dios tiene que retroceder y dejarnos seguir nuestro camino y sentir el impacto completo de nuestras malas decisiones. ¿Tú quieres jugar a ser Dios? Está bien. Y Él simplemente se hace a un lado. Respeta tu libertad y entonces cosechas lo que has sembrado. Entonces sientes el impacto de una catástrofe en tu vida. Entonces vas a sentir el dolor. Y el dolor es así como una alarma. Cuando surge el dolor en las relaciones, porque mi propia vida no está bien, no me encuentro contento conmigo mismo. Y surge el dolor porque hay una voz de alarma que me está diciendo, te estás equivocando, estás echando a perder tu vida. En lugar de atender y decir, bueno, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Por qué me encuentro así? ¿Qué está originando este dolor? Lo que hacemos es ignorarlo. Lo que hacemos es taparlo con alcohol, con sexo, con drogas, cualquier otra cosa, con muchas cosas, ocio. Nos dedicamos a ver la televisión, nos hacemos adictos al celular, a la computadora, a las redes sociales, a lo que sea. Y todo esto tiene el mismo propósito, apagar ese ruido interno, esa alarma que me causa dolor y que me dice que algo está mal, está bien, no está bien en mi vida. Pero sabemos que todo esto que hago no sirve de nada, no resuelve el problema ni elimina el dolor, solo la mayoría de las veces lo empeora. Por tanto, ¿dónde obtener ayuda? ¿Dónde puedo encontrar algo que verdaderamente funcione para aliviar el dolor? Pues el primer paso para recuperarnos de una herida, de un complejo, de un mal hábito, de una adicción, el primer paso es admitir que no soy capaz de controlar mi vida. Es lo que podemos llamar el paso de la realidad. La realidad es que aun cuando yo tenga o viva el espejismo de yo lo controlo, de que yo puedo, la realidad es que la inmensa mayoría de las cosas que pasan en tu vida, tú no las puedes controlar. Hay cosas que puedes planificar, pero la inmensa mayoría está totalmente fuera de tu control y cualquier otra idea es un espejismo. Y el segundo paso es la esperanza. Y es que hay un poder al que nos podemos conectar para controlar las cosas que no podemos controlar por nosotros mismos.
Y hay tres partes que tenemos que reconocer en este segundo paso. La primera de ellas es reconocer la existencia de Dios. Y esto es fundamental, porque sin esto vivimos inmersos en un sueño, en una mentira, en un espejismo. Algunos lo descubrirán tarde, otros pensarán, bueno, eso es lo que tú dices. ¿De acuerdo? Pero estoy convencido, y lo digo con toda sinceridad y con profunda convicción, que la raíz de todos los males es haber sacado a Dios del corazón de nuestras vidas, sacado a Dios del centro de nuestras vidas. Ustedes saben que yo los lunes mando una reflexión junto con un versículo. Y hace poco envié este que dice: mucha gente pregunta en estos tiempos, ¿dónde está Dios? Y Dios está exactamente donde ellos lo pusieron, fuera de sus vidas. Esa es la consecuencia que se haya introducido el mal en el mundo, y todo lo que ha ocurrido a partir de entonces, y el hombre no reconoce la raíz. ¿Y cuál es el problema? Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios necesito creer que existe y que recompensa a quien lo busca. A mí me gusta la parte final. Me gusta porque sabemos que quienes lo buscan no regresan con las manos vacías, que cuando tú buscas a Dios, Él no permite que regreses de esa búsqueda frustrado, porque Él sale a tu encuentro, porque Él galardona, Él premia esa búsqueda, y por tanto Él va a darte el regalo de su conocimiento. Hace tiempo la revista Time sacó en su portada principal la noticia: la ciencia descubre la presencia de Dios. Hay un movimiento en Estados Unidos de científicos que afirman que el universo no puede ser fruto de la casualidad, del azar, sino que es el resultado de un diseño inteligente. Y cuanto más estamos sabiendo y descubriendo acerca del universo, pero también de nuestro universo interior, de nuestras propias células, de la genética, menos personas están dispuestas a seguir creyendo que todo sucedió por casualidad. Pongo un ejemplo. Creación contra el Big Bang. La creación en el libro de Génesis no los plasma en el capítulo 1 del versículo 1 al 31 y en el capítulo 2 del versículo 1 al 4. Y bueno, hay gente contreras que dice que fue un átomo que explotó y de ahí surge el universo. Y vamos a tamizarlo con las matemáticas. Y sabemos que 0 por 0 da 0. Nada por nada da nada. Y no puede ser que la nada haya creado algo tan hermoso. Ustedes verán esas aves con esos colores, con esas figuras, los peces que tienen también una composición extraordinaria, la flora, la fauna. No puede ser que la nada lo haya hecho. Veamos este análisis. La probabilidad, supongamos que tiene un vaso con 20 dados, cada uno de ellos con una letra del abecedario, y quieren que al tirar los dados estos salgan en orden alfabético. La probabilidad de que esto ocurra es de 1 en 2.4 por 10 a la 18ª potencia. Esto solo para que 20 cosas sucedan
en orden. Tenemos 206 huesos en nuestro cuerpo. Tomaría que aparecieran en orden. Para que 20 cosas sucedan en orden, la probabilidad es de 1 en 10 a la 375ª potencia. Los matemáticos dicen que cualquier cosa sobre 10 a la 50ª potencia absolutamente es imposible. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 4 nos dice: el sabio trata de ganar más conocimiento. El bruto solo quiere saber tonterías, y de ahí que podemos reencarnar, y de ahí que descendemos del mono. Y hay personas que se comportan como changos, pero eso no da sustento a esta mentira. Cuando vemos el orden, entendemos que alguien lo ordenó. Donde hay un efecto, debe de haber una causa. Donde hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Donde hay una creación, debe de haber un creador. Dice el libro de Romanos, escuchemos la Biblia. Romanos 1:20, pues lo invisible de Dios puede llegar a conocerse si reflexionamos en sus hechos. En efecto, desde que el mundo fue creado, se ha podido ver claramente que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Escuchemos la Biblia. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo nos dice que Dios existe y que cambia vidas hoy. No obstante, la cuestión más importante no es determinar si Dios existe o no, porque hay mucha gente que cree que Dios existe y esto no le ayuda en nada en su vida, ni cambia su vida, ni aporta ninguna solución. Si realmente conocer de qué clase de Dios estamos hablando, conocer cómo es Dios, y esto nos lleva al segundo paso, que es entender el carácter de Dios. No basta con creer que Dios existe, sino que debo conocerlo, porque nadie puede confiar algo en alguien que no conoce. Es el conocimiento del objeto lo que te da confianza. Tú ves una banca de cartón y dirías, ahí no me siento, porque la experiencia que tengo con el cartón, con lo que yo conozco, es que es muy endeble. Pero sin embargo, si un ingeniero que lo ha diseñado y conoce la capacidad que soporta un peso determinado, y veo que se sienta con toda confianza, porque conoce las propiedades de aquello que hizo. Es el conocimiento el que te da la confianza, y la falta de conocimiento imposibilita la confianza. Ahora, afortunadamente Dios quiere que le conozcamos y que conozcamos cómo es Él. Por eso, no solo hizo al hombre, sino que se hizo hombre. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Escuchemos la Biblia. Juan 14:9. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Sigamos escuchando la Biblia. Y en Colosenses afirma, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por eso, si tú deseas saber cómo es Dios, solo tienes que mirar a Jesús, porque Él es la imagen visible del Dios invisible.
Y en cuanto a Jesús, tenemos cientos de testimonios de personas allegadas a Él, de personas convencidas por Él. Por tanto, sus seguidores, como sus opositores, dejaron constancia, algunos desde una perspectiva meramente histórica, otros desde una perspectiva espiritual, otros desde una perspectiva política, etc. Ahora, en Jesús aprendemos tres cosas acerca de Dios que son claves y que nos ayudan para poder vencer nuestros malos hábitos, nuestros complejos, nuestras heridas, nuestras ansiedades, el estrés y la depresión, a salir victorioso de esos cataclismos, de esas catástrofes que pueden ocurrir en nuestras vidas. Escuchemos la Biblia. Salmo 88, 9. Es tan grande mi tristeza que se llenan de lágrimas mis ojos. El Dios que ha hecho el universo, ese Dios poderoso, ese Dios que tiene a la tierra como estrado de sus pies, alrededor de casi 8,000 millones de personas que seremos antes de que termine este 2022, que en este momento estamos ocupando este espacio físico, que es una mota de polvo en nuestra galaxia, que es muy pequeño. El universo al final tiene sus ojos puestos en mí, nos conoce personalmente, que ve incluso nuestro llanto y que siente y que comprende, entiende nuestra aflicción. La Biblia dice, y no deja lugar a dudas, que Dios te conoce personalmente. Escuchemos la Biblia. Isaías 49:15. ¿Pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Quizá tú piensas que nadie conoce por el infierno que estás pasando en tu vida, o en tu trabajo, o en tu matrimonio, o con tu pareja. Pero te equivocas. Dios sí lo conoce. Quizá tú estás diciendo, bueno, nadie sabe cómo estoy luchando por romper con este mal hábito, con esa adicción, con esa relación destructiva en mi vida. No lo puedo sacar de mi mente, de esa relación sentimental tóxica. Pero te equivocas. Dios sí lo sabe. Quizás piensas que nadie sabe o conoce la depresión o el temor por el que estoy pasando, pero Dios sí lo conoce. Y Él ha visto tus lágrimas. Él sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros antes de que se lo pidamos. Escuchemos la Biblia. Mateo 6:8. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Conoce nuestros días buenos y nuestros días malos. Conoce las malas decisiones que hemos tomado y sorprendentemente dice que todavía nos ama. Lo segundo que Jesús nos dice acerca de Dios es que Dios se interesa por mi situación. No solo conoce mi situación, sino que Él se interesa. Leamos el Salmo 103, versículo 8 y 14. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. 14. Pues Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Dios sabe perfectamente que somos hechos de moléculas, que somos frágiles, que no somos superhombres. Él quiere ser el Padre que muchos nunca tuvimos, un Padre tierno y compasivo. Dios nos ama con un amor eterno. Con un amor eterno te ha amado, dice Él. Escuchemos la Biblia. Salmo 100, versículo 5. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Sigamos escuchando. Jeremías 3, 31, 3.
con amor eterno te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor. ¿Y cómo puede alguien amarte con un amor de esta manera que nunca acaba? Que ha empezado antes de que existieras, ya te amaba, pero que nunca va a cambiar y nunca va a acabar. Esto lo que quiere decir es maravilloso, porque Él te dice que te va a amar como te ama. Y te ama los días buenos y los días malos, cuando le sirves y cuando no lo haces, cuando haces lo correcto y cuando te equivocas. Él tiene un amor eterno porque su amor es incondicional, que no se basa en lo que tú hagas, sino en lo que Él es. Dios es amor, dice la Biblia. Escuchemos la Biblia. Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y lo tercero que Jesús nos dice acerca de Dios es que Dios quiere cambiar nuestra vida y nuestra situación. No solo la conoce, no solo se interesa por ella, sino que también quiere cambiarla. Dios te ama tal como eres, pero te ama tanto que no quiere que sigas como eres. Él quiere lo mejor para tu vida y a veces Él va a cambiar tu vida, a veces Él va a cambiar la situación por la que estás pasando y algunas veces va a cambiar las dos. Pero no lo va a hacer sin nosotros. Él está esperando que demos el paso de fe para completar con su poder lo que a nosotros nos hace falta. En nuestra debilidad, Pablo dice, escuchemos la Biblia, Efesios 1:18, pido a Dios que ilumine vuestra mente para que sepáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados, cuál gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo. 19. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Ese poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a la derecha en el cielo. El resultado es que si Dios pudo levantar a Cristo de entre los muertos, Él puede restaurar mucho más fácil cualquier relación. Él puede levantar a una persona que está mal de salud. Él puede hacerte libre de una adicción. Él puede ayudarte a cerrar la puerta al pasado para que esos malos recuerdos no sigan atormentándote ni persiguiéndote si solo confías en Él. En el Evangelio de Lucas nos dice, escuchemos la Biblia, Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es para Dios posible, declara Jesús. Dios puede hacer lo que tú necesitas, aunque a ti te parezca imposible, aunque todo el mundo te diga que es imposible, que no hay esperanza ni solución. Dios se especializa en imposibles, pero no hay nada que Dios pueda hacer si tú no estás dispuesto a dejarle hacer, si Él no cuenta con tu parte. Y cuando más retrasados enfrentamos la causa de nuestro dolor, cuanto más lo negamos, mientras digamos, no tengo ningún problema, no es importante, que ya yo me las arreglo, yo sola, yo solo, más lejos vamos a estar de la solución. Hay personas que han quedado atrapadas en el pasado, que han tenido una mala experiencia, una herida, un trauma, y hoy
siguen diciendo, me pasó esto o aquello, y ya no creo en nada ni en nadie. Han quedado desencantados. Hay muchas personas que viven obsesionadas hacia el pasado, recordando y mirando las heridas que sufrieron, sus traumas, aquellas cosas que le decepcionaron, y de esa forma, evidentemente, nunca podrán llegar lejos. Y si solo vivimos en el pasado, lo que ocurre es que tendemos a repetirlo, como las personas con las relaciones destructivas y en codependencia. El tercer paso que tenemos que dar, no solo creer en Dios, conocer a Dios y aceptar la ayuda de Dios. No es suficiente creer en Él, tenemos que estar conectados. Y esto significa, más que creer, hay mucha gente que afirma esta idea de, no, yo creo en Dios a mi manera. Es lo que podemos llamar ateos prácticos. Creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Y esto no funciona así. La forma en que la Biblia nos enseña que podemos conectarnos con Dios es precisamente arrepintiéndonos. Si esto significa dar un giro de 180 grados y volvernos a Dios, no viviendo de espaldas a Dios. Se trata de orientar mi vida hacia Dios y permitirle a Él que venga a mi vida, que entre en mi corazón para entregarle el control de nuestras vidas. ¿Y qué sucede? Cuando le pido a Dios que venga a mi vida, pues la Biblia dice que Dios nos da su Espíritu. Escuchemos la Biblia. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Esto es lo que estamos anhelando. Poder para romper con los malos hábitos con los que yo no puedo romper. Poder para hacer las cosas que sé que son correctas, pero que no puedo hacerlas por mí mismo. Poder para ser libre del pasado. Poder para empezar a vivir la clase de vida que Dios quiere y desea que yo viva. Amor para poder amar a las personas y recibir amor. Para sanar las heridas, para no seguir construyendo muros y tener solo relaciones superficiales con las personas. Y dominio propio. Lo paradójico de esto es que no tenemos verdadero dominio. No tenemos verdadero control de nuestras vidas hasta que Cristo no está en el control de nuestras vidas. Es decir, no voy a tener el control de mi vida hasta que no renuncie a tener el control. Y si se lo entrego a Jesús, entonces empiezo a tener el control en el poder del Señor, dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas funcionan cuando están conectadas y nosotros fuimos hechos por Dios para estar conectados con Él. ¿Cómo consigo conectarme a Dios? Primero, creo que Dios existe. Creo que Él se interesa por mí y tiene el poder para ayudarme. Y luego lo invito a tomar el control de mi vida y lo recibo, dice Isaías. Isaías 43:2. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador. Y eso es lo que todos necesitamos, aunque no seamos conscientes de que esta es nuestra carencia y el origen y la causa de muchos de los problemas que estamos
arrastrando y viviendo. Empezamos este estudio con este personaje de ficción que decían las personas, ¿quién podrá salvarnos? Pero ahora sí vamos a hacer no ficción, sino algo verdadero. Escuchemos la Biblia. Lucas 18:26. La gente que estaba allí y que oyó a Jesús preguntó, entonces, ¿quién podrá salvarse? El que se puso en tu lugar. Jesús es el que entregó su vida para que tú pudieras tener esa reconciliación con Dios. Él es el único camino para llegar a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el único que va a poder ser el puente de reconciliación entre Dios y nosotros. Padre bendito, te damos infinitas gracias por este domingo que nos has regalado con vida, con salud, con alegría, con paz y con protección. Padre bendito, seguimos siendo necios y pensamos que hay otros caminos, que hay otros atajos por los cuales yo me puedo congraciar contigo. Y es un error, estamos equivocados. ¿Por qué? Porque nos gana el orgullo, la soberbia, el ego, y queremos nosotros resolver las cosas a nuestra manera. Pensamos que nosotros somos Dios y que no te necesitamos. Y Dios, te pedimos que nos ubiques, te pedimos que nos centres y que en nosotros empiece a morar la humildad, la sencillez, para poder ser dignos de ser seguidores tuyos, mi Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.